días a todos, bienvenidos a esta sesión dentro del marco del Cybericon. Estoy hoy aquí con Alex Viana, responsable de Cyber Strategy, y me gustaría empezar preguntándole a Alex, bueno, Alex, Cybericon, ¿qué es? Hola Gianluca, hola a todos. Pues al final el CyberIcon es un punto de encuentro organizado desde Deloitte, desde nuestra firma, donde intercambiar conocimiento, facilitar y familiarizarse con las soluciones más innovadoras y también pues estar un poco al corriente de las tendencias que pueda haber en nuestro mercado. Nos encontramos ya en la segunda edición y la verdad es que estamos muy contentos de poder volver a realizarlo. Y hablando de esta segunda edición, recuerdo que el año pasado estuve con Miguel Olías precisamente pues hablando de este estudio sobre el estado de la ciberseguridad que se ha convertido en todo un referente en lo que se refiere a la ciberseguridad en España, cómo se implementa en las empresas. Y hablando de esto, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es este estudio y por qué? Pues efectivamente, como bien comentas, este estudio que ya está en su cuarta edición, consideramos que se ha convertido en un referente nacional que satisface esta necesidad de tener esta información útil, detallada y que aporta a las compañías. Entendemos que además este estudio que nació para cubrir esta necesidad y este gap que entendíamos que había en el mercado, arroja información que no había hasta la fecha, porque al final los analistas consagrados realizan este tipo de informes, pero más de manera internacional, no con la muestra de datos que podemos tener nosotros de manera nacional. Entonces, es por lo que nació. Nos seguimos encontrando además en un momento en el que se siguen solicitando y sigue en aumento la demanda de los servicios de ciberseguridad y por ello pues arrojamos datos que son bastante útiles, consideramos, para las empresas. Además, me gustaría aprovechar para dar las gracias, para agradecer toda la cantidad de respuestas que hemos recibido este año. Otra vez nos estamos moviendo en torno a 100 empresas que nos han respondido a la encuesta realizada y al final eso hace que tengamos un estudio potente. Además, consideramos que la muestra de todos los sectores contiene un número suficiente para extrapolar al final una solución y un informe de calidad, con datos que reflejan el panorama de la ciberseguridad en España. Desde luego que es pues un estudio muy útil y me uno a tus agradecimientos a todos nuestros clientes y colaboradores que cada año se prestan a rellenar una encuesta que recordamos, tiene más de 47 preguntas y por esto supone desde luego pues el mejor, pues el mejor termómetro de cómo está la ciberseguridad. Pues os recuerdo el estado pues el estudio sobre el estado de la ciberseguridad en España. Y hablando del estudio, yo pues me gustaría empezar preguntándote por los ciberincidentes. ¿Cómo ha ido el año? Pues bien, como bien sabes, al final los incidentes de ciberseguridad son un claro reflejo también del nivel de madurez de la empresa. Al final, a mayor nivel de madurez, pues menos incidentes sufridos y hay menos amenazas, ¿no?, ocasionadas. Este año, pues como siguiendo la evolución de los últimos años, pues hemos vuelto a constatar una evolución del número de ciberataques que han sufrido las empresas y sí que haciendo un zoom sectorial me gustaría destacar las consecuencias significativas en el sector de hostelería y servicios y también del de seguros, que vuelve a convertirse en un target para los atacantes, en un objetivo prioritario. Luego, en contraposición, hemos podido constatar también cómo en las telco ha sido el sector menos afectado por los incidentes de ciberseguridad que tengan relevancia. Bueno, claramente hay sectores y categorías según el estado de madurez. Pero, y de los incidentes, me gustaría pasar a las amenazas, ¿no? Concretamente, ¿a qué tipo de amenazas se enfrentan las empresas españolas Ujú. en el ámbito de la ciberseguridad? Sí, pues al igual que hemos podido constatar un aumento de los ciberataques que están asumiendo las organizaciones, también hemos podido constatar el aumento de la sofisticación de las amenazas conocidas. Al final, el ransomware y el malware sigue siendo pues, el top 1 de las amenazas
que están sufriendo y que se convierte o que contienen ya un tercio de los incidentes de las organizaciones, pero luego también este año hemos visto otras amenazas que siguen en alza, como el phishing, que al final sigue siendo también o sigue teniendo el 11% del total respecto a las amenazas que están sufriendo. Y también han ido ganando importancia otros tipos de amenazas, como el cryptojacking, los botnets, los web application attacks. En definitiva, como estás pudiendo descubrir al final, la diversidad de las amenazas sigue evolucionando. Claro, pues podemos decir, ¿no?, que los malos están aprovechando toda la superficie al final de ataque y están pasando de los clásicos, ya pues podemos hablar casi de, cuando hablamos de ransomware, de un clásico ya, en cuanto ya se ha convertido, llevamos más de 3, 4 años desde WannaCry, pues enfrentándonos a esto. Me gustaría mover ahora pues al lado de la empresa y de la preparación, ¿no?, de la empresa. Antes hablabas de distintos niveles de madurez. ¿Cómo están preparadas, cómo están de preparadas las empresas para hacer frente a estos retos? Pues según nuestro estudio, estamos ya moviéndonos en unos márgenes alrededor del 95% de las empresas que consideran que están preparadas para hacer frente a un ciberincidente. Este dato ya es más de un 10% respecto al dato del año anterior, donde nos movíamos en torno a un 80, un 85% de las empresas que se consideraban preparadas. Creo que es un buen dato y que arroja la realidad del panorama en España. Si hacemos de nuevo un zoom en los sectores, pues de nuevo la banca y también las telco consideran que están el 100% de ellas preparadas para hacer frente a un ciberincidente. También pues esto viene dado por ser, por ejemplo, la banca un sector muy regulado. Sin ir más lejos, ahora en Navidades, por ejemplo, pues con la actualización del NIS 2, con también el reglamento de resiliencia operativa DORA, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, nos encontramos sectores menos preparados, o que consideran que están menos preparados, como puede ser consumo y distribución, que solo el 50% de las compañías consideran que están preparadas, o incluso transporte, que solo considera el 25% de las empresas de este sector que está preparada para hacer frente a un ciberincidente. Entonces nos encontramos ante un gap en ciertos sectores. Claro, pues este gap al final es que se debe también a la percepción que han tenido estos sectores de su exposición a riesgo durante años, ¿no? Y precisamente, pues hablando de riesgos, me gustaría preguntarte, vamos, en el informe, ¿cuáles son los riesgos que habéis podido determinar son los que mayormente preocupan los CISOs de las empresas? Pues la verdad es que un año más los CISOs consideramos que lo tienen claro, porque todo lo que tenga que ver con paradas o interrupciones de negocio es el riesgo más significativo para ellos. Adicionalmente, además, también debido al momento en el que nos encontramos con el conflicto en Ucrania, pues también el riesgo geopolítico es el que hemos observado que ha experimentado una subida mayor, ha subido en torno al 50% más respecto a la percepción del riesgo del año pasado. Entonces, pues es el riesgo que más ha crecido. Pero de nuevo, resumiendo, la interrupción de las operaciones del negocio es el riesgo por el que más se preocupan los CISOs o los responsables de ciberseguridad en el país. Pues entonces, después de haber recorrido un poco, vamos, el panorama de incidentes, amenazas, riesgos, llegamos a uno de los puntos del informe que a mí personalmente me interesa y a la mayoría también de los CISO muchas veces por orden de hacer este análisis comparativa, ¿no? Vamos, hablamos de los recursos y de los presupuestos. Obviamente para hacer frente a este panorama de amenazas y a este entorno de riesgo, pues hacen falta recursos. Pues, del análisis del informe, ¿qué habéis visto pues, en cuanto a recursos? O sea, ¿están teniendo los CISOs estos presupuestos? ¿Cómo están evolucionando? Muy bien, pues estamos observando cómo al final el presupuesto pues, sigue evolucionando para hacer frente al panorama de riesgos, al panorama de amenazas al que se enfrentan las compañías. Si comparamos, por ejemplo, el presupuesto de ciber con el presupuesto de tecnologías de la información, de TI, que es un dato que yo creo que arroja pues, cómo puede estar también de madura la compañía, este año hemos constatado cómo ha subido este dato al 9,7%.
¿vale? El presupuesto ciber respecto al de TI. Sigue subiendo respecto al del año pasado, que ya estaba por encima también del 9, y respecto a años anteriores, pues ha subido notablemente, donde además, por ejemplo, los analistas consagrados siempre estaban citando márgenes en torno a un 6, 6,5, un 7%, y la verdad es que en España, pues ya yo considero o creo que el año que viene incluso podemos estar por encima del 10%. Creo que es un dato realmente bueno. Siempre además concluimos con que a mayor inversión en ciberseguridad, menor número de incidentes sufridos, ¿no? Y mientras que las empresas que solo pueden destinar o que destinan menos presupuesto a la ciberseguridad, pues sufren más incidentes. También, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que las organizaciones que más destinan de presupuesto pues son las organizaciones también más grandes. Entonces, también pues, se presentan como un target, puede ser más atractivo, más prioritario para los atacantes. Si volvemos a hacer un zoom sectorial, viendo qué sectores han incrementado más este esfuerzo presupuestario, a mí me gustaría destacar 3 sectores porque además entendíamos o hasta la fecha pues podían tener menor nivel de madurez, como son consumo y distribución, fabricación y transporte y hostelería y turismo. Creemos que además es significativo destacarlo porque estos 3 sectores pues, se enfrentan y en definitiva el conjunto de sectores se enfrentan a retos que antes no teníamos, como son las consecuencias de la pandemia, la crisis de los suministros, el conflicto que puede haber en Ucrania. Entonces, pues todo esto afecta al presupuesto y tiene que ir siempre alineado con lo que espera el negocio. Bueno, pero entonces yo veo aquí, vamos, hago una lectura pues positiva en cuanto, por un lado, antes comentábamos que del estudio sacamos a la conclusión que hay sectores menos maduros como consumo, distribución, transporte, ¿vale? Y por otro lado también, pero vemos que están ya reaccionando, ¿no? O sea, se han dado cuenta de este gap y están pidiendo y están disponiendo de mayores presupuestos. Recordamos que cuando hablamos de 9,7% es 9,7% del presupuesto de TI que se destina a ciberseguridad. Y hablando de este presupuesto, me gustaría luego preguntarte, en cuanto es una de las categorías más significativas dentro del estudio, sobre la distribución de este presupuesto. En cuanto ahora mismo estamos viendo que en todo el mundo están creciendo los presupuestos en ciberseguridad y la inversión en ciberseguridad, pero luego hay que verlo dentro en qué estamos invirtiendo estos recursos, si en servicios externalizados o en crecer en capacidades internas, en equipos internos. Pues de nuevo la relación externalización-internalización ha sufrido otro aumento y nos estamos ya moviéndonos en márgenes de un 70-30% de externalización frente a internalización. Además, yo creo que todos tenemos en la cabeza pues, muchos de los motivos por el que las empresas se ven sometidos o se ven obligados a realizar este método de trabajo, como puede ser una necesidad de tener un equipo con un alto grado de expertise, que permita pues paliar esa dificultad que hay hoy en día para la contratación de los perfiles. Seguramente luego hablamos del headcount de las empresas y pues, nos encontramos en un momento en el que no hay, el mercado no tiene los perfiles suficientes de la demanda para la demanda de las empresas. Luego, además, pues con este modelo de externalización pues, puede haber ventajas derivadas de pues, equipos que trabajan en varios clientes y al final con esas sinergias pues, es bueno para todos y entonces pues, también se pueden anticipar o prevenir riesgos típicos de ese sector en otros sectores, etc. Y luego, por ejemplo, pues, también hay mejoras en cuanto a costes, en cuanto a la gestión. En definitiva, pues, se pueden industrializar servicios y eso pues, al final es bueno para los clientes, ¿no? Y entonces se favorece. Además, me gustaría hablar no solo de la relación externalización-internalización, sino también de la relación del CAPEX y el OPEX, ¿vale? De los presupuestos que al final consideran o tienen las empresas. Y de nuevo, nos movemos en un término 30-70, 30 de CAPEX y 70 de OPEX. Al final, las compañías hoy en día están destinando el 70% de su presupuesto en la operación. Al final, lo que estamos haciendo es traducir esos esfuerzos de inversión en un business as usual, en un BAU en el que tengo que operar todo esto que estoy llevando a cabo y que estoy implantando en mi infraestructura tecnológica. Claro,
O sea, digo, pues una vez que se acaba la inversión hay que mantener lo que se ha construido, Eso es. efectivamente. De allí yo también creo que entonces nos movemos en un nuevo entorno también desde el punto de vista de estrategias, en cuanto disponer de estos presupuestos con este nivel de crecimiento, sin tener una estrategia y ya pensando en el negocio, me resulta bastante difícil en cuanto el riesgo que corremos es de comprar de una forma casi instintiva, Mm. o sea, bulímica, pues comprar simplemente tecnologías, pues luego viene todo el problema de orquestación. Entonces, ¿cómo estáis viendo que evoluciona la estrategia de ciberseguridad con respecto, por ejemplo, a la de negocio? Sí. Al final, la necesidad de que los objetivos del negocio se trasladen a la ciberseguridad es vital. Si no, pues no funciona esto. En nuestro estudio hemos constatado cómo el 50% de los CISOs y responsables de ciberseguridad en España consideran que están alineados con su estrategia de negocio. ¿Vale? Es un dato en el que yo creo que hay un gran gap, solo el 50% de las compañías. Al final, el panorama de amenazas y de riesgos, si no tenemos esas dos partes alineadas, pues no puede ser del todo realista, ¿no? Y entonces esa percepción o esa gestión de incidentes pues no va a ser tan ágil como pudiera ser si no tenemos esas dos cosas alineadas. Al final los tenemos que adaptar a la realidad de cada empresa, o los CISOs se tienen que adaptar a la realidad de sus negocios, y entonces esto también pues alimentará la rueda, ¿no? Pues facilitará también la obtención de presupuesto, porque al final hay una consecuencia directa de dar esa respuesta a las necesidades del negocio. Al final, como resumen, yo considero que la necesidad de los objetivos de negocio se trasladen a la ciberseguridad es vital. ¿Y esto cómo se consigue? O sea, digo, si tuvieras que, bueno, pues analizáis, pues en vuestro departamento analizáis muchísimas organizaciones cada día. Entonces, pues casi yo pues imagino dos perfiles, ¿no? CISO que todavía está construyendo este baseline, estas capacidades mínimas, que ni siquiera puede respirar para ver por encima del bosque, ¿no? Y CISO que ya ha construido determinados niveles y que ya puede permitirse empezar a hablar con los negocios. ¿Cuál sería tu recomendación para los CISO de primer nivel? A ver, al final es un trabajo conjunto de las dos líneas de acción que has comentado, sin dejar ese trabajo diario, ese BAU para evolucionar el nivel de madurez en términos de ciberseguridad de la compañía. Al final tengo que tener un entendimiento de negocio completo. Esto pasa por todos los días juntarme con negocio, ver hacia dónde estoy yendo, cuál es la misión y visión de la compañía, cuáles son los objetivos estratégicos, cuál es el plan estratégico de la compañía, y todo eso, pues, cómo lo llevo al mundo de la ciberseguridad, cómo hago que la ciberseguridad alimente y sea otra palanca más del negocio, como pueden ser otras muchas. Salir, pues entonces casi del ámbito puramente tecnológico de TI, para luego empezar a ver cómo podemos aportar valor. Y de allí me gustaría preguntarte, precisamente en este ámbito de organización, ¿no? ¿Cómo está cambiando la estructura de reporting o la organización de ciberseguridad dentro de las empresas, dentro de las organizaciones? Pues al final el modelo operativo en el área de la ciberseguridad también se ve condicionado por múltiples factores, como el sector en el que opera la organización, las responsabilidades que se le atribuyen a dicha área. Pero dicho esto, al final lo que hemos visto en el informe y lo que podemos al final concluir es que sigue predominando en nuestro país una dependencia directa entre el CISO y el CIO, ¿vale? Aunque ha habido un ligero aumento de los CISOs que pueden depender también del director de operaciones, del COO. Por el contrario, pues ha vuelto a disminuir, como el año pasado, la dependencia que tiene el CISO respecto al CFO y el CTO. En definitiva, nos encontramos ante una visión tradicional de la ciberseguridad, con una afinidad intrínseca a tecnologías de la información. Vamos contracorrientes, entonces, o sea, vamos contracorrientes en España. ¿Tú lo dirías que vamos contracorriente con respecto, por ejemplo, a otros ámbitos? Yo, pues, imagino Estados Unidos, donde allí van bastante más por delante y el CISO ya no ni desayuna con el CIO. Pues esto hay opiniones también para todos los gustos, considero. Según también el nivel de madurez de la compañía,
yo recomendaría una cosa u otra. No siempre va a ser bueno depender del CIO, porque va a haber a veces incluso problemas o conflictos de intereses, conflictos de independencia. De agenda, ¿no? De agenda también, pero por otro lado, pues una empresa que está empezando a andar, que todavía no tiene esa oportunidad de invertir todo lo que quiere en materia de ciberseguridad, pues va a ser muy ventajoso depender todavía del paraguas del CIO. Sí que podemos ir en contracorriente en cuanto a las conclusiones que los grandes analistas nos llevan diciendo bastantes años, pero la realidad en España ahora mismo es que tenemos un enfoque tradicional de la ciberseguridad. Bueno, pues y viendo este enfoque, pues otro de los ámbitos sobre los cuales focaliza su atención el estudio es el ámbito de formación y sobre todo más que de formación de certificaciones. Hay una necesidad imperiosa de profesionalizar el gremio, pues el colectivo de profesionales que trabajan en ciberseguridad y en esto siempre preguntamos todos los años cuáles son los recorridos formativos o las certificaciones que destacan y que mayor valor aportan al colectivo. Justo. ¿Qué datos pues, aporta el informe? Vale. En este caso hemos vuelto a hacer la diferencia en cuanto a las certificaciones que posee la organización, la compañía y las organizaciones las certificaciones que pueden poseer los empleados de forma personal. En cuanto a las organizaciones, a las compañías, pues el estándar de referencia sigue siendo la 27001, que además recientemente, a finales del año pasado, se ha visto actualizada en su versión del 2022. Y sigue aumentando las compañías que se certifican y que además bueno, pues, se adecuan a esta norma, ya otro 3% más respecto al año pasado. Sí que me gustaría también recalcar cómo las empresas que tienen empleados que están evolucionando, que se están formando en relación a un framework también americano que es el NIST, también hemos visto un repunte de las organizaciones que se adecúan a este estándar americano. Por otro lado, como comentaba, están las certificaciones a nivel de empleado. Hemos vuelto a constatar de nuevo cómo las certificaciones que dependen de la ISACA, como pueden ser el CISM y el CISA, siguen en auge. Este año en torno a un 15% y un 10% respectivamente, cada una de las dos, se han visto afectadas a nivel de empleado, se las han trabajado y se las han podido y la han podido acreditar. Y de nuevo también la ISO 27001, que a nivel de implementador líder, de implementador jefe y de auditor jefe y líder, pues también hemos visto que sigue habiendo un auge y que sigue siendo la certificación por la que primero preguntan los empleados de ciberseguridad. Bueno, la ISO 27000 creo que ha vuelto a vivir un momento ¿no? de gloria. Además, con la actualización última que has citado, pues se ha convertido, ¿no? Casi, dirías que, hablando de marcos de referencias, ¿dirías que la ISO 27001 es la más utilizada o hay más framework que siguen las empresas? De nuevo, la ISO 27001 es rotundamente la más utilizada. Al final es el estándar de referencia en materia de ciberseguridad y por el que se pueden certificar las compañías para luego, pues en esos procesos que pueden, por ejemplo, participar en pliegos con terceros, pues pueden demostrar ese nivel mínimo que exige un estándar de calidad como es la ISO. Al final, yo creo que seguiremos teniendo esta tendencia y de hecho en el estudio hemos visto cómo el liderazgo se ha visto ampliado en un 8% respecto a empresas que se habían certificado el año pasado que seguían este framework. En cuanto al día a día, como comentaba antes, pues también las organizaciones pues, siguen utilizando el NIST, también hemos visto una evolución y también cabe destacar el framework propio de Deloitte, el Cyber Strategy Framework, que también ha sufrido un repunte en torno ya casi al 10% respecto a compañías que no lo utilizaban el año pasado. Además, cabe destacar que este estándar pues, utiliza los dos, Claro. tanto la ISO como el NIST. Al final los converge y elimina redundancias y al final pues, hace que estés utilizando los dos. Sí, pues conviene recordarlo, vamos, al final el Cyber Security Framework de Deloitte es la resultante no solo del NIST de ISO, en cuanto incluye más framework, más estándares, y lo que asegura entonces que no se nos escape nada, vamos.
vamos, al Eso final, es. vamos, para así decirlo. Me queda una última pregunta, después hablando al final de los recursos humanos. Hemos hablado de los presupuestos y vamos a cerrarlo con más que una pregunta, es casi una llamada, ¿no? Vamos, una llamada de atención a todos. ¿Tenemos suficientes recursos? ¿Las empresas están encontrando los recursos suficientes para cometer todos los proyectos en ciber? Pues la respuesta es un no en mayúsculas. Casi el 80% de las empresas que han participado en este informe consideran que no tienen un número suficiente de empleados que se dedican a la ciberseguridad. Creo que son resultados abrumadores, que pues al final, como hemos comentado antes, también pues denota en el punto en el que nos encontramos que hay una alta demanda y no hay tantos perfiles en el mercado. Al final, las organizaciones que ya cuentan con este número de empleados, que empieza a ser muy importante, pues siguen arrojando este dato. Entonces, es un no en mayúsculas la respuesta y también pues me gustaría que eso, que sirviera como un llamamiento, ¿no? a que pues, más gente, más estudiantes pues sigan estudiando por esta esto. profesión que desde Justo. luego tiene futuro, desde luego tiene futuro. El crecimiento es exponencial durante los próximos 10 años. No me queda más que dar las gracias a todos nuestros oyentes y asistentes al Saber que nos han seguido hoy. Darle las gracias nuevamente por haber colaborado y si no lo han hecho en esta edición, les invito a colaborar en la próxima. Volveremos con la 5ª edición del estudio. Y doy las gracias también a Alex por este tiempo que nos ha dedicado para contestar a estas preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.